Mis hijos me dejaron en la carretera en Navidad, gritó, pero Jesús lo rescató así. El viento helado de diciembre soplaba con fuerza sobre las calles empedradas de San Andrés Cholula, Puebla. Don Esteban Morales, de 80 años recién cumplidos, se ajustaba el suéter gris de lana que había tejido su difunta esposa Guadalupe hacía 15 años. Sus manos temblorosas, marcadas por la artritis y el trabajo de toda una vida como carpintero, acariciaban la fotografía enmarcada que descansaba sobre su mesita de noche. Guadalupe sonriente, con su vestido de flores azules, tomada en Atlixco durante su último aniversario juntos. «Lupita, mi amor», susurró con voz quebrada. «Hoy es Nochebuena y otra vez me siento tan solo. Los muchachos están ocupados con sus vidas. Fernando apenas me habla. Pero tú me enseñaste a tener fe, ¿verdad?». Afuera, en el patio de la casa que compartía con su hijo mayor Fernando y su familia, se escuchaban voces alteradas. Don Esteban se levantó despacio de su cama angosta, cada movimiento un recordatorio de sus 80 años sobre esta tierra. Caminó con pasos cortos hacia la ventana y corrió ligeramente la cortina desteñida. Fernando, su hijo de 52 años, discutía acaloradamente con su esposa Mónica en el garaje. La camioneta Suburban gris estaba estacionada con la cajuela abierta, repleta de maletas, regalos envueltos en papel brillante y una hielera grande. «Ya te dije que mi mamá viene con nosotros», gritaba Mónica, una mujer de 48 años con el cabello teñido de rubio y las uñas perfectamente pintadas de rojo. «Es mi madre, Fernando. ¿O acaso tu papá es más importante?» «No empieces, Mónica», respondió Fernando con hastío, pasándose la mano por su cabello canoso. «Sabes que mi papá apenas puede moverse. Se va a quedar aquí tranquilo». «Exacto», intervino una voz chillona desde la puerta de la casa. Doña Irene, la suegra de Fernando, apareció con su eterno aire de superioridad. Era una mujer de 74 años, pero que se empeñaba en verse de 50, cabello teñido de negro azabache, maquillaje excesivo y ropa demasiado juvenil para su edad. «El viejito ese solo estorba», continuó doña Irene con desprecio. «Huele raro, camina lento y siempre está con sus rezos y sus lloriqueos por la muerta. Mejor que se quede aquí solito a cuidar la casa». Don Esteban sintió cómo se le encogía el corazón. No era la primera vez que escuchaba comentarios así. Desde que Guadalupe había muerto, hacía 5 años, de un infarto fulminante, su vida se había convertido en una sombra silenciosa en aquella casa que alguna vez fue suya. Fernando y Mónica se habían mudado temporalmente cuando su negocio de autos usados quebró, pero ese temporal se había convertido en 5 años de sentirse invisible, de comer las sobras, de vivir en el cuartito trasero que antes era la bodega. «Está bien», murmuró Fernando finalmente, «que se quede. Total, volvemos pasado mañana». Don Esteban cerró la cortina y se sentó en el borde de su cama. Las lágrimas rodaron silenciosas por sus mejillas surcadas de arrugas. Recordó cuando Fernando era pequeño, cuando lo cargaba en sus hombros para ver los fuegos artificiales de las fiestas patrias, cuando le enseñó a hacer su primer banco de madera, cuando Fernando lo abrazaba y le decía: «Papá, cuando sea grande voy a cuidarte siempre». Un golpe seco en la puerta lo sacó de sus pensamientos. «¡Papá!». La voz de Fernando sonaba impaciente. «Vamos todos a Cuernavaca a casa de unos amigos. Ándale, apúrate». Don Esteban alzó la vista confundido, pero con un destello de esperanza encendido en su pecho. «¿Yo también voy, hijo?», preguntó con voz temblorosa. «Sí, sí, como quieras, pero apúrate, ya es tarde». El anciano sintió que el corazón le daba un vuelco. Lo habían incluido. Su hijo no lo había olvidado en Navidad. Con manos temblorosas se puso su mejor camisa, la azul con rayas blancas que Guadalupe le había regalado en su último cumpleaños juntos.
y sus zapatos cafés recién boleados. No se puso chamarra porque pensó que en la camioneta haría calor. Cuando salió al patio, la escena familiar lo recibió con una indiferencia helada. Fernando estaba al volante, Mónica en el asiento del copiloto, retocándose el maquillaje, doña Irene en el asiento de atrás, junto a los dos hijos de Fernando, Daniela de 23 años y Roberto de 19, ambos pegados a sus teléfonos celulares, con audífonos puestos, completamente ajenos al mundo. «Súbete atrás con los muchachos», ordenó Fernando sin mirarlo. Don Esteban subió con dificultad a la Suburban. Nadie lo ayudó. Se acomodó en el asiento trasero, prácticamente aplastado entre doña Irene, que inmediatamente se corrió lo más lejos posible de él, y una torre de regalos envueltos. Eran las 6 de la tarde del 24 de diciembre. El cielo de Puebla comenzaba a teñirse de naranja y púrpura. Las calles estaban decoradas con luces navideñas. Las familias caminaban rumbo a la misa de gallo o a reuniones familiares. Por las ventanas de las casas se veían árboles de Navidad iluminados, mesas preparadas para la cena, abrazos, risas. La camioneta salió de Cholula y tomó la carretera federal 150D con rumbo a Cuernavaca. Don Esteban miraba por la ventana cómo las luces de la ciudad quedaban atrás. En su corazón, una mezcla extraña de gratitud y melancolía se entrelazaba. Agradecía estar incluido, pero no podía ignorar el silencio incómodo, la ausencia total de conversación hacia él. «Mónica, ¿te traes todo el equipaje de tu mamá?», comentó Fernando con sarcasmo mientras conducía. «Es que mi mami necesita sus cosas, no como otros, que solo necesitan un cambio de ropa», respondió Mónica lanzando una mirada significativa hacia atrás. Doña Irene soltó una risita desagradable. Daniela y Roberto ni siquiera levantaron la vista de sus pantallas. El trayecto continuó en ese silencio hostil. La carretera se oscureció rápidamente. A esa hora, el 24 de diciembre, había poco tráfico. La mayoría de las familias ya estaban reunidas. El frío comenzaba a intensificarse. Don Esteban cerró los ojos y rezó en silencio. «Señor Jesús, gracias por esta oportunidad de estar con mi familia en tu día. Sé que no soy perfecto, sé que tal vez estorbo, pero te pido que bendigas a mi hijo Fernando y su familia. Protégelos, Señor, y ayúdame a ser paciente y agradecido». La camioneta avanzaba por la carretera federal. Ya habían dejado atrás las últimas poblaciones. El paisaje era ahora campo abierto, montañas oscuras recortadas contra el cielo nocturno que comenzaba a llenarse de estrellas. Kilómetro 87, un tramo particularmente oscuro y solitario. No había alumbrado público, solo la luz de los faros de la Suburban cortando la negrura de la noche. De repente, Fernando redujo la velocidad. «¿Qué haces?», preguntó Mónica. «Creo que traigo una llanta baja», respondió Fernando, aunque su tono sonaba extrañamente tenso. «Voy a revisar». La camioneta se detuvo completamente en el arcén. Fernando apagó el motor. El silencio de la noche los envolvió. «Papá», dijo Fernando volteando hacia atrás. «Bájate un momento, necesito revisar la llanta de tu lado». Don Esteban, confiado y obediente, comenzó a abrir la puerta. «Fernando, ¿seguro?», preguntó Mónica, pero había algo en su voz. No era preocupación, era complicidad. «Solo hazme caso», gruñó Fernando. Don Esteban bajó de la camioneta con dificultad. El frío de la noche lo golpeó como una bofetada. El viento helado de diciembre en aquella altura era implacable. Se frotó los brazos, arrepintiéndose de no haber traído su chamarra. «Hijo, ¿cuál llanta?», preguntó temblando. Fernando ya estaba de vuelta en el asiento del conductor. «Espérate ahí tantito, papá», dijo, y cerró la puerta. El motor rugió al encenderse. Don Esteban dio un paso hacia adelante.
confundido. Y entonces sucedió lo impensable. La camioneta arrancó. Las llantas rechinaron contra el asfalto. «Fernando», murmuró don Esteban sin poder procesar lo que veía. La Suburban aceleró. «¡Fernando!», gritó ahora con voz desesperada. «¡Hijo! ¡Espera!». Corrió unos pasos, sus piernas viejas apenas respondiendo. Las luces traseras de la camioneta se alejaban rápidamente. «¡Fernando! ¡No me dejes! ¡Soy tu padre!». Su voz se quebró en un grito desgarrador que se perdió en la inmensidad de la noche. Los 2 puntos rojos de las luces traseras se hicieron más pequeños, hasta desaparecer por completo en una curva. Don Esteban se quedó parado en medio de la carretera oscura, temblando, sin poder creer lo que acababa de suceder. Pasaron varios segundos antes de que la realidad lo golpeara con fuerza brutal. Su hijo lo había abandonado, en Nochebuena, en medio de la nada, sin chamarra, sin dinero, sin nada. Si esta historia ha tocado tu corazón y te identificas o estás pasando por algo parecido, deja tu petición de oración en los comentarios. Dios ve cada necesidad y cada dolor. Nunca están solos en su sufrimiento. El frío cortaba como cuchillos. Don Esteban Morales temblaba incontrolablemente en el arcén de la carretera federal 150D. Sus 80 años nunca habían pesado tanto como en ese momento. El termómetro de un auto que pasó a toda velocidad marcaba -8 grados centígrados. «¡Auxilio!», gritó con todas las fuerzas que le quedaban, levantando los brazos hacia los autos que ocasionalmente pasaban. «¡Por favor, deténganse!». Un auto compacto pasó a toda velocidad sin siquiera reducir la velocidad, luego una pick-up que ni siquiera pareció verlo. Después una camioneta familiar donde alcanzó a ver a niños asomados a las ventanas, pero el conductor siguió de largo. Don Esteban comenzó a caminar por el arcén, abrazándose a sí mismo para generar calor. Sus zapatos cafés, recién boleados, pisaban la tierra y las piedras del borde de la carretera. Cada paso era una lucha contra el frío y contra el peso abrumador de la traición. «¿Cómo pudo hacerme esto?», pensaba una y otra vez. «Soy su padre. Lo cargué cuando era bebé. Lo cuidé cuando tuvo sarampión y estuvimos 3 noches en vela. Le pagué sus estudios. Lo defendí cuando todo el mundo decía que no servía para los negocios, y así me paga, así». Las lágrimas rodaban por sus mejillas, pero el viento helado las convertía en hielo sobre su piel arrugada. Después de caminar unos 200 metros, sus piernas ya no respondían. Don Esteban divisó una piedra grande al borde del arcén y se dejó caer sobre ella. El frío del mineral penetró a través de su pantalón. Ya no le importaba. Miró hacia el cielo. Las estrellas brillaban con una claridad hiriente. La luna, casi llena, iluminaba el paisaje desolado de campos vacíos y montañas oscuras a lo lejos. «Lupita», susurró al cielo. «Lupita, mi amor. ¿Ves lo que me hicieron? Nuestro hijo, nuestro Fernando, el niño que bendijimos, que llevamos a bautizar a la Basílica de Guadalupe. Nos abandonó como si fuera basura». Un sollozo profundo sacudió su cuerpo entero. «Mis hijos me dejaron en la carretera en Navidad», gritó hacia la nada, hacia la noche indiferente. «¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué? ¿Qué hice para merecer esto?». Pasó otra camioneta sin detenerse, y otra más. Don Esteban recordó la Navidad de hacía 30 años. Fernando tenía 22 años y acababa de perder su primer trabajo en una mecánica por llegar tarde constantemente. Esteban había usado sus ahorros, dinero destinado para arreglar el techo de su casa, para comprarle herramientas nuevas y ayudarlo a montar su propio taller. «Papá», había dicho Fernando con lágrimas en los ojos, «juro que te voy a pagar. Juro que cuando yo tenga, nunca te va a faltar nada». Qué lejos quedaban esas promesas ahora.
El anciano hundió su rostro entre sus manos. Su cuerpo temblaba sin control. El frío había penetrado hasta sus huesos. Sentía que sus dedos comenzaban a perder sensibilidad. Jesús comenzó a orar con voz entrecortada. Señor Jesús, sé que esta noche es tu noche, la noche en que naciste en un pesebre, abandonado también por el mundo. Sé que tú entiendes el abandono, Señor. Tu propio pueblo te rechazó, tus amigos te traicionaron, moriste solo en una cruz. Una ráfaga de viento particularmente fuerte lo hizo encogerse sobre sí mismo. Pero, Señor, continuó, su voz ahora un lamento desesperado, tengo 80 años. No puedo más, estoy cansado, tengo frío, y siento que voy a morir aquí, en esta carretera, solo, como un perro. Más autos pasaban, nadie se detenía. En la distancia se escuchaba música navideña proveniente de alguna casa lejana. Noche de paz, noche de amor. La ironía era cruel. Don Esteban se puso de pie con gran esfuerzo. Necesitaba moverse, o moriría de hipotermia. Comenzó a caminar de nuevo, frotándose los brazos con vigor. Sus labios estaban azulados. Su respiración salía en nubes de vapor. Voy a morir aquí, pensó con claridad escalofriante. Nadie va a parar, nadie va a ayudarme. Y cuando me encuentren, si es que me encuentran, Fernando va a llorar lágrimas de cocodrilo en mi funeral. Va a decir que fue un accidente, que me bajé del carro porque me sentía mal, y todos le creerán porque ¿quién va a pensar que un hijo puede abandonar a su padre de 80 años en una carretera en Nochebuena? La rabia comenzó a mezclarse con el dolor. Una rabia caliente que por un momento pareció combatir el frío. «¡No es justo!», gritó al cielo. «Trabajé toda mi vida. Fui un buen padre, un buen esposo, un buen hombre. Nunca le hice daño a nadie. ¿Y así me pagas, Dios? ¿Dejándome morir congelado en una carretera?» Pero la rabia se desvaneció tan rápido como había llegado, dejando solo un vacío profundo. Se detuvo y miró hacia atrás, hacia adelante. No había luces de poblaciones cercanas, no había nada. Solo oscuridad, frío y el sonido del viento. Regresó a la piedra y se sentó de nuevo. Ya no tenía fuerzas para seguir caminando. Metió la mano en el bolsillo de su pantalón y sacó su vieja cartera de cuero desgastado. Adentro, protegida por un plástico amarillento, estaba la fotografía que siempre llevaba consigo. Guadalupe y él, el día de su boda, hacía 57 años. Él con su traje prestado y ella con su vestido blanco hecho por su madre. Ambos sonriendo, llenos de esperanza, de sueños, de futuro. «Perdóname, mi amor», le susurró a la fotografía. «No pude cuidar bien a nuestros hijos. Fracasé como padre. Mira cómo terminé. Solo, abandonado. Fue mi culpa. Fui muy blando con Fernando. Debí ser más estricto». Una oleada de recuerdos lo invadió. Fernando a los 6 años, aprendiendo a andar en bicicleta. Fernando a los 12, ganando su primer concurso de matemáticas en la escuela. Fernando a los 18, graduándose de preparatoria. Todos esos momentos ahora se sentían contaminados, envenenados por esta traición final. «¿Cuándo cambió?», se preguntó don Esteban. «¿Cuándo mi hijo se convirtió en esto? Fue cuando se casó con Mónica. Fue cuando su negocio quebró y culpó a todos menos a sí mismo. Fue cuando Guadalupe murió y ya no estuvo ella para suavizar las cosas». Pasaron 20 minutos, 30, 1 hora. Don Esteban ya no sentía sus pies. Sus manos estaban entumecidas. Comenzó a experimentar esa somnolencia peligrosa que precede a la hipotermia severa. Sus pensamientos se volvían confusos, dispersos. Imágenes comenzaron a aparecer en su mente. Su infancia en un pueblito de Tlaxcala. Su padre, también carpintero, enseñándole el oficio. Su madre haciendo tortillas en el comal. El olor del maíz recién cocido. El sonido de las campanas de la iglesia del pueblo llamando a misa. Luego,
Imágenes de Guadalupe. Su primera cita en la plaza. El día que le pidió matrimonio bajo el árbol de jacarandas. El nacimiento de Fernando. El nacimiento de su segundo hijo, Eduardo, que había muerto de meningitis a los 3 años. El dolor de ese funeral. Guadalupe llorando sobre el ataúd pequeñito blanco. Eduardo, murmuró don Esteban ya medio delirando. Eduardito, tú eres el que está en el cielo. Tú nunca me habrías abandonado, ¿verdad, hijo? Más autos pasaban. Ya nadie los contaba. El mundo entero parecía haber decidido que don Esteban Morales no merecía ayuda, no merecía vivir. Con un esfuerzo supremo, el anciano se puso de rodillas sobre la tierra fría, juntó sus manos temblorosas y elevó una última oración. Jesús, mi Señor, si es tu voluntad que muera aquí, acepto tu voluntad. Ya estoy viejo y cansado. Pero si hay alguna razón para que siga viviendo, si hay algún propósito que aún no he cumplido, te ruego que me ayudes. No por mí, ya no me importa, pero por Guadalupe. Ella me enseñó a tener fe, a confiar en ti incluso cuando todo parece perdido. No dejes que su enseñanza haya sido en vano. Por favor, Señor, por favor. Terminó de orar y volvió a sentarse en la piedra. Cerró los ojos. Ya no luchaba contra el sueño. Parte de él quería rendirse, dejarse llevar por el frío, reunirse con Guadalupe y con Eduardito en el cielo. Tal vez es mejor así, pensó. Tal vez el mundo ya no me necesita. Soy solo un estorbo, una carga, un viejo que huele raro y camina lento, como dijo doña Irene. Mejor que me vaya ya. El silencio de la noche era absoluto. Ni siquiera pasaban autos ahora. Era como si el universo entero se hubiera quedado en silencio para presenciar el final de don Esteban Morales. Y entonces, en la distancia, apareció una luz. Al principio, don Esteban pensó que era una alucinación, una luz brillante que venía por la carretera, pero no era la luz amarillenta de los faros de un auto común. Era una luz más intensa, más limpia. El sonido de un motor diésel potente rompió el silencio. Don Esteban abrió los ojos con esfuerzo. Sus párpados estaban pesados, su visión borrosa por el frío. Era un tráiler grande, blanco, que reducía la velocidad. Va a pasar de largo como todos, pensó don Esteban sin fuerzas, ya ni para esperanzarse. Pero el tráiler no pasó de largo. El tráiler se detuvo. El chirrido de los frenos de aire comprimido del tráiler resonó en la noche silenciosa. La máquina enorme, blanca como la nieve, se detuvo completamente a apenas 10 metros de donde don Esteban estaba sentado en su piedra. El anciano levantó la mirada con dificultad. Sus ojos entumecidos por el frío apenas podían enfocar. La cabina del tráiler estaba iluminada desde adentro con una luz cálida y dorada. La puerta del conductor se abrió. Un hombre bajó con movimientos seguros. Era robusto, de unos 50 años, con overol azul de trabajo y una chamarra gruesa de mezclilla. Tenía barba canosa bien recortada y sus ojos, incluso en la penumbra, parecían irradiar una calidez inexplicable. El hombre caminó directamente hacia don Esteban. Sus botas de trabajo hacían crujir la gravilla del arcén. «Don Esteban», dijo el hombre con voz profunda y tranquila, «suba a la cabina, lo voy a llevar a cenar». Don Esteban parpadeó confundido. Tal vez era una alucinación inducida por la hipotermia. Tal vez ya había muerto y esto era el cielo. O tal vez... ¿Cómo sabe mi nombre?», logró articular con labios temblorosos. El hombre sonrió. Una sonrisa que parecía iluminar la oscuridad más que la luna. «Alguien me lo dijo», respondió simplemente. «Vamos, hace mucho frío. Necesita entrar en calor». Extendió su mano. Era una mano grande, con callos de trabajo honesto, pero sorprendentemente cálida cuando don Esteban la tomó. El conductor lo ayudó a levantarse de la piedra.
Don Esteban apenas podía caminar, sus piernas estaban completamente entumecidas. El hombre prácticamente lo cargó hasta el tráiler. «¡Espere!», dijo el conductor, y en un movimiento rápido se quitó su propia chamarra de mezclilla y la puso sobre los hombros de don Esteban. «Esto ayudará». El calor de la chamarra, aún impregnada del calor corporal del hombre, fue como un bálsamo. Don Esteban sintió que volvía a la vida. Con una facilidad sorprendente para su tamaño, el conductor ayudó a don Esteban a subir los escalones del tráiler hasta la cabina. El interior era como entrar a otro mundo. La cabina estaba impecablemente limpia. De la radio salía música suave de guitarra clásica. En el tablero había un pequeño crucifijo de madera tallada a mano. El olor que llenaba el espacio era reconfortante. Café recién hecho, pan dulce y algo más. Algo que don Esteban no podía identificar, pero que le recordaba a su infancia, a la casa de su abuela, a tardes de domingo después de misa. «Siéntese aquí», indicó el conductor señalando el asiento del copiloto, que tenía una manta gruesa de lana doblada. Don Esteban se dejó caer en el asiento. El conductor extendió la manta sobre él con cuidado, como un padre arropando a su hijo. «Tome», dijo el hombre alcanzando un termo. «Café con canela. Le va a caer bien». Le sirvió en una taza de peltre y se la entregó. Don Esteban tomó la taza con ambas manos temblorosas. El calor del líquido viajó por sus dedos congelados como electricidad. Dio un sorbo. El café estaba perfectamente dulce, exactamente como a él le gustaba, con 3 cucharadas de azúcar y canela molida. Está perfecto», murmuró don Esteban, las lágrimas volviendo a sus ojos, pero ahora eran lágrimas de gratitud. «Exactamente como me gusta». El conductor se instaló en el asiento del conductor y encendió el motor. El tráiler cobró vida con un ronroneo potente pero suave. «Me llamo Manny», dijo el hombre extendiendo su mano. «Esteban». «Esteban Morales», respondió el anciano estrechando la mano. «Pero usted ya sabía mi nombre». Manny sonrió de nuevo con esa sonrisa enigmática. «A veces sabemos cosas que no deberíamos saber, don Esteban. A veces el corazón nos dice más que los ojos». Puso el tráiler en marcha. La máquina comenzó a moverse suavemente por la carretera, pero no iba hacia Cuernavaca, iba de regreso hacia Puebla. «¿A dónde vamos?», preguntó don Esteban bebiendo más café. «A mi casa», respondió Manny con naturalidad. «Mi familia lo espera para cenar. Es Nochebuena, don Esteban. Nadie debe estar solo en Nochebuena». Don Esteban sintió que algo se quebraba dentro de su pecho. Las lágrimas corrieron libremente ahora. «No entiendo», sollozó. «Usted no me conoce. No sabe quién soy. No sabe lo que me pasó». «Sé exactamente lo que le pasó», dijo Manny con voz suave pero firme. «Sé que su hijo Fernando lo abandonó en la carretera como si fuera basura. Sé que gritó pidiendo ayuda y nadie se detuvo. Sé que pensó en rendirse, en dejarse morir de frío. Sé que oró pidiendo una razón para seguir viviendo». Don Esteban lo miró con ojos muy abiertos. «¿Cómo sabe todo eso?». Manny no respondió directamente. Solo siguió conduciendo, sus ojos fijos en la carretera. «Don Esteban, ¿usted cree que cuando alguien ora con verdadera fe, con verdadero dolor en el corazón, esas oraciones simplemente se pierden en el viento?» «Yo no sé. A veces pienso que Dios no escucha. A veces pienso que estoy solo». «Nunca está solo», dijo Manny con una convicción que no admitía duda. «Ni por un segundo de su vida ha estado solo. Cada lágrima que derramó, yo las vi. Cada vez que Fernando lo humilló, yo lo vi. Cada noche que pasó en ese cuartito frío, comiendo sobras, sintiéndose invisible, yo estuve ahí». El anciano no sabía qué decir. Había algo en la forma en que Manny hablaba, algo en su presencia
que era a la vez completamente ordinaria y absolutamente extraordinaria. «¿Usted es, quiero decir, es usted un ángel?», preguntó don Esteban tímidamente. Manny se rió. Una risa profunda y cálida que llenó la cabina. «Soy muchas cosas, don Esteban. Pero esta noche soy simplemente un hombre que no podía dejar a otro hombre morir de frío en Nochebuena. ¿Le parece bien?». Don Esteban asintió, aunque en su corazón sabía que había algo más, algo que no podía explicar, pero que sentía con cada fibra de su ser. Viajaron en un silencio confortable durante unos 20 minutos. Don Esteban terminó su café y Manny le sirvió más. El calor gradualmente regresó al cuerpo del anciano. Dejó de temblar. Sus dedos recuperaron el color. «Cuénteme de Guadalupe», dijo Manny de repente. Don Esteban se sobresaltó. «¿Cómo sabe de Guadalupe? Lleva su fotografía en el bolsillo y he visto cómo la mira, como si fuera lo más preciado del mundo». El anciano sacó la fotografía arrugada y la miró bajo la luz suave del tablero. «Era mi esposa. Murió hace 5 años. 57 años estuvimos casados. Fue mi todo, mi ancla, mi razón para levantarme cada mañana. Cuando ella murió, parte de mí murió también». «No murió», corrigió Manny suavemente. «Solo cambió. El amor verdadero nunca muere, don Esteban, solo se transforma. Guadalupe sigue amándolo, y ella quería que yo lo encontrara esta noche». Don Esteban sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. «¿Ella le dijo?». Manny sonrió pero no respondió. El tráiler salió de la carretera federal y tomó un camino de terracería. Don Esteban reconoció la zona. Estaban entrando a San Andrés Cholula por un camino alterno cerca del antiguo convento. Después de unos minutos por el camino de terracería, el tráiler se detuvo frente a una casa humilde. Era una construcción sencilla de adobe con techo de teja pintada de amarillo pálido. Las ventanas estaban iluminadas con luz cálida. De adentro salía música navideña y voces alegres. «Llegamos», anunció Manny. Bajaron del tráiler. Manny ayudó a don Esteban, que ahora podía caminar con más firmeza, aunque todavía temblaba un poco. La puerta de la casa se abrió antes de que llegaran. Una mujer de unos 45 años, con un delantal floreado y una sonrisa radiante, salió corriendo. «¡Don Esteban!», exclamó como si lo conociera de toda la vida. «¡Qué bendición que esté aquí! Pasen, pasen». Detrás de ella aparecieron 3 jóvenes, 2 muchachos y una muchacha, todos entre 18 y 25 años. Los 3 sonreían con calidez genuina. «Mamá nos dijo que vendría un invitado especial», dijo la muchacha, una joven hermosa con trenzas largas. Preparamos su lugar en la mesa. Don Esteban entró a la casa completamente desconcertado. El interior era humilde pero acogedor. Las paredes estaban decoradas con imágenes religiosas, un Sagrado Corazón de Jesús, una Virgen de Guadalupe, un San Judas Tadeo. En una esquina había un nacimiento elaborado con figuras de barro pintado a mano. La mesa estaba puesta para 7 personas. En el centro había un mantel bordado con motivos navideños. Los platos eran sencillos pero limpios. Y la comida. La comida era abundante. Mole poblano humeante, arroz rojo, tamales recién hechos, ensalada de manzana, ponche de frutas con canela. «Pero yo no entiendo», balbució don Esteban. «¿Cómo sabían que yo venía? Manny me recogió hace apenas media hora». La esposa de Manny lo tomó del brazo con cariño maternal. «Don Esteban, a veces uno siente en el corazón que debe preparar algo especial. Esta tarde algo me dijo que debía cocinar para más personas. Así que preparé todo esto. Y mire, justo a tiempo llegó usted». Lo sentaron en el lugar de honor, a la cabecera de la mesa. Manny se sentó a su derecha, la esposa a su izquierda, y los 3 jóvenes completaron la mesa. «Antes de comer, oremos», dijo Manny. Todos tomaron las manos.
Don Esteban sintió el calor de las manos que sostenían la suya. Manny comenzó a orar. Padre Celestial, en esta noche santa en que celebramos el nacimiento de tu Hijo, te damos gracias por este alimento y por esta familia reunida. Bendice especialmente a don Esteban, quien ha sufrido mucho pero cuya fe nunca ha muerto. Recuérdale que nunca está solo, que siempre hay un lugar en tu mesa para él, y que los que causan dolor a tus ancianos pronto conocerán tu justicia. Amén. Amén, respondieron todos. La cena comenzó. La familia de Manny trataba a don Esteban como si fuera el abuelo que siempre habían querido. Le servían los mejores pedazos de pollo del mole. Le llenaban el vaso de ponche. Le preguntaban sobre su vida, sus historias, su trabajo como carpintero. Por primera vez en 5 años, desde la muerte de Guadalupe, don Esteban se sintió visto, valorado, amado. Don Esteban, preguntó el hijo mayor de Manny, un joven de 25 años con cara honesta. ¿Usted hizo muebles toda su vida? Sí, hijo, desde los 14 años. Mi padre me enseñó. Hice juegos de comedor, recámaras, libreros, puertas talladas. Hasta hice los bancos de la iglesia del Santo Niño en Cholula. «Esos bancos», exclamó la esposa de Manny, «son hermosísimos. ¿Usted los hizo?» Don Esteban asintió con humildad, pero también con orgullo. Hacía tanto tiempo que nadie valoraba su trabajo, que nadie recordaba sus contribuciones. La conversación fluyó. Risas, historias, recuerdos. Por un momento, don Esteban olvidó el dolor de horas antes, olvidó la traición, olvidó el frío mortal. Después de la cena, la hija de Manny trajo buñuelos con miel y café de olla. Todos se sentaron en la pequeña sala, alrededor del nacimiento. «Don Esteban», dijo Manny, su voz tomando un tono más serio, «tengo algo para usted». Se levantó y fue a una habitación interior. Regresó con un sobre manila grande. «Esto es suyo», dijo entregándoselo. Don Esteban abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había documentos legales, escrituras, papeles oficiales con sellos y firmas notariales. «¿Qué es esto?», preguntó confundido. «Es la herencia de su padre», explicó Manny. «Ruperto Morales, ¿verdad?». Don Esteban asintió, atónito. Su padre había muerto en 1975. Su padre compró un terreno en Atlixco en 1968, 15 hectáreas cerca del volcán Popocatépetl. Nunca lo registró apropiadamente y cuando murió los papeles se perdieron en trámites burocráticos. Pero el terreno sigue ahí y legalmente es suyo. Pero, ¿cómo? Ese terreno vale hoy 18 millones de pesos, don Esteban. Hay desarrolladores que quieren comprarlo para construir un hotel boutique. Los documentos están en la notaría pública número 12 de Atlixco. Puede ir mañana mismo a reclamar lo que es suyo. Don Esteban miraba los papeles sin poder creer lo que veía. Escrituras, avalúos, ofertas de compra. «¿Cómo sabe usted todo esto?», preguntó con voz quebrada. «¿Cómo encontró estos documentos? Yo ni siquiera sabía que existían». Manny se inclinó hacia adelante. Sus ojos, que hasta ahora habían sido amables y cálidos, adquirieron una intensidad que hizo que don Esteban sintiera que miraba directamente al centro de su alma. «Porque yo veo todo, don Esteban. Veo lo que se esconde, veo lo que se pierde, veo lo que se roba, y veo especialmente a los que abandonan a mis ancianos. Ellos van a perder todo». Había algo en la forma en que dijo «mis ancianos». Don Esteban sintió que el corazón se le salía del pecho. «Usted, ¿quién es usted realmente?». Manny sonrió y se levantó. «Venga conmigo al patio un momento. Quiero mostrarle algo». Don Esteban siguió a Manny hacia el pequeño patio trasero de la casa. La noche estaba ahora despejada y brillante. Las estrellas parecían joyas esparcidas sobre terciopelo negro. El frío había cedido un poco, o tal vez el anciano ya no lo sentía después del calor de la cena y el amor de aquella familia.
El patio era simple, tierra apisonada, algunas macetas con geranios, una pequeña cruz de madera clavada en una esquina. Manny se detuvo en el centro y miró hacia el cielo. «Don Esteban, ¿recuerda lo que le enseñó Guadalupe sobre la fe?» El anciano se acercó despacio, todavía sosteniendo el sobre con los documentos contra su pecho. «Me enseñó que la fe no es ausencia de dolor, sino confianza en medio del dolor. Me enseñó que incluso cuando no entendemos, debemos creer que hay un propósito». «Exactamente». Manny se volvió para mirarlo. «Y usted mantuvo esa fe incluso cuando estaba sentado en aquella piedra, congelándose, abandonado, creyendo que iba a morir. Incluso entonces oró. Incluso entonces no maldijo». «Casi lo hice», admitió don Esteban con vergüenza. «Estuve a punto de maldecir a Dios, de renunciar a todo, pero no lo hizo. Y ese casi es lo que separa a los que tienen fe verdadera de los que solo tienen palabras. La fe verdadera se prueba en el fuego, don Esteban. Y usted pasó la prueba». Manny caminó hacia la cruz de madera y la tocó con reverencia. Fernando no pasó su prueba, Mónica no pasó su prueba, y doña Irene, quien con tanta alegría los convenció de que usted era un estorbo, definitivamente no pasó su prueba. «¿Qué quiere decir?», preguntó don Esteban, un escalofrío recorriéndole la espalda. «Quiero decir que la justicia divina no siempre es instantánea, pero siempre llega». Ellos creyeron que podrían abandonarlo sin consecuencias. Creyeron que podrían disfrutar su Navidad en Cuernavaca, comer, beber, reír, mientras usted moría de frío en una carretera. Pero hay cosas que el cielo no puede tolerar, y el maltrato a los ancianos, especialmente a un padre, está en lo más alto de esa lista. Manny se volvió completamente hacia don Esteban, y en ese momento, bajo la luz de la luna, algo cambió en su apariencia. No era que físicamente se transformara, sino que era como si don Esteban finalmente pudiera ver lo que siempre había estado ahí. Una luz, una presencia, algo infinitamente antiguo e infinitamente amoroso. «Yo soy el que escucha los gritos en la oscuridad», dijo Manny, y ahora su voz tenía capas, como si 1000 voces hablaran al unísono. «Yo soy el que cuenta cada lágrima derramada por mis hijos. Yo soy el que prometí nunca abandonar ni desamperar a los míos. Y cuando abandonan a uno de mis pequeños, me abandonan a mí». Don Esteban cayó de rodillas, las piernas ya no lo sostenían. No era miedo lo que sentía, sino un asombro abrumador. Una reverencia que lo hacía sentir más pequeño que un grano de arena y simultáneamente más amado que nunca en su vida. «Señor», susurró, «Señor Jesús, eres tú. Siempre fuiste tú». Manny, o quien realmente era, se arrodilló frente a él y tomó sus manos arrugadas entre las suyas. «Esteban Morales, hijo fiel, siervo bueno, has sufrido mucho. Has sido humillado, ignorado, menospreciado, pero nunca estuviste solo. Yo caminé cada paso contigo. Yo estuve en ese cuartito frío. Yo recibí cada desprecio como si fuera dirigido a mí. Porque cuando lo hicieron a ti, me lo hicieron a mí». Las lágrimas corrían por el rostro de don Esteban como ríos. «No merezco esto, Señor. No merezco que tú mismo vinieras a rescatarme. ¿No mereces?» La voz era tierna pero firme. «¿Acaso crees que el amor se merece? ¿Crees que un padre espera que su hijo sea perfecto antes de amarlo? Tú has sido fiel. Has orado por Fernando incluso cuando te abandonaba. Has perdonado en tu corazón incluso cuando todavía dolía. Esa es la clase de corazón que yo busco». «Pero, ¿qué va a pasar con Fernando?», preguntó don Esteban, incluso ahora preocupado por su hijo. «¿Vas a castigarlo?». «No yo. Él mismo se castigó cuando decidió abandonarte. Las consecuencias de nuestras acciones no son castigo divino, Esteban.
son simplemente la forma en que funciona el universo. Siembras viento, cosechas tempestad. Y Fernando sembró crueldad, egoísmo y desprecio. Ahora va a cosechar exactamente lo que plantó. ¿Qué va a pasar? Ya está pasando, dijo Manny Jesús. En este preciso momento, en la autopista a Cuernavaca, Fernando acaba de perder todo. Don Esteban sintió una opresión en el pecho. Están bien, no están heridos. Físicamente están bien, pero todo lo demás se derrumbó. Manny se puso de pie y ayudó a don Esteban a levantarse. «Escucha», dijo. «¿Oyes eso?» Don Esteban aguzó el oído. En la distancia, muy lejano pero audible, el sonido de sirenas. «La ambulancia va por ellos ahora», explicó Manny. «Un choque múltiple, 5 autos involucrados. La Suburban de Fernando quedó destruida, pérdida total. Pero no hay muertos, no hay heridos graves. Esa es mi misericordia. Podría haber sido mucho peor». «Gracias, señor», murmuró don Esteban. «Gracias por cuidarlos a pesar de todo». «Pero eso no es todo», continuó Manny. «Doña Irene, tu querida consuegra, va a demandar a Fernando. Dice que el choque fue culpa de él por conducir distraído. Y va a ganar, porque la aseguradora encontrará que Fernando estaba usando el celular justo antes del accidente. La indemnización va a dejar a tu hijo en bancarrota». «Señor, no. Espera, hay más. La casa donde vives, la casa que construiste con tus propias manos hace 50 años, tiene una hipoteca secreta. Fernando la hipotecó hace 2 años para financiar un negocio de autos piratas que nunca te contó. El banco la va a embargar en 30 días. Don Esteban sintió que las piernas le temblaban de nuevo, pero esta vez no por el frío, sino por la impresión. «Mi casa, tu casa que legalmente era solo tuya, porque está a tu nombre desde antes del matrimonio de Fernando. La casa que él hipotecó falsificando tu firma. Sí, esa casa perdida. Y cuando el fiscal revise los documentos, va a encontrar el fraude. Fernando podría enfrentar cárcel». «No, señor, por favor, es mi hijo. Aunque me haya hecho esto, es mi hijo». Manny tomó el rostro de don Esteban entre sus manos. «Y por eso, porque eres capaz de amar incluso al que te hiere, yo intervendré. Fernando no irá a la cárcel, pero perderá todo: la casa, el prestigio, el dinero. Y cuando esté en el fondo, cuando no tenga nada, ahí recordará lo que tú le enseñaste. Ahí, tal vez, aprenda humildad. Y yo, ¿qué va a pasar conmigo?» Manny sonrió, y era la sonrisa más hermosa que don Esteban había visto jamás. «Tú vas a ser rico, don Esteban. No solo con dinero, aunque tendrás suficiente para no preocuparte nunca más. Vas a ser rico en propósito. Vas a construir un hogar para ancianos abandonados. Lo vas a llamar Hogar San Esteban y va a acoger a 30 personas, tal vez más. Y cada uno de ellos encontrará en tu historia la esperanza de que no están olvidados. Yo no sé cómo hacer eso, señor. Yo te voy a guiar, paso a paso, persona por persona. Te voy a enviar ayuda. Arquitectos, abogados, médicos, enfermeras. Todos van a aparecer justo cuando los necesites. Porque este es tu verdadero propósito, Esteban. No solo sobrevivir a tus últimos años, sino brillar en ellos». Don Esteban lloró. Lloró por gratitud, por asombro, por todo el dolor acumulado que finalmente encontraba significado. «¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué me elegiste? Porque cuando todos te dieron la espalda, tú no me diste la espalda a mí. Porque cuando tuviste todas las razones para odiar, elegiste el amor. Porque cuando estabas en esa piedra congelándote, tu última oración no fue de maldición, sino de rendición. Si es tu voluntad que muera aquí, acepto tu voluntad». Esas palabras, Esteban, esas palabras movieron el cielo,
Manny comenzó a caminar hacia la oscuridad del patio, hacia las sombras donde terminaba el círculo de luz de la casa. «Espera», llamó don Esteban. «¿Te vas? ¿Cuándo te voy a ver de nuevo?» Manny se volvió una última vez. Su figura parecía brillar con luz propia. «Me verás cada vez que alimentes a un hambriento, cada vez que des refugio a un desamparado, cada vez que abraces a un anciano olvidado. Ahí estaré yo, porque lo que hagas al más pequeño de mis hermanos, a mí me lo haces, Señor». Y Esteban, dile a Guadalupe que la extraño también, pronto estarán juntos de nuevo. Pero todavía no, todavía tienes trabajo que hacer aquí. ¿Cómo le digo? Ella te oye, siempre te ha oído. Ella está en cada estrella que miras, en cada amanecer, en cada recuerdo hermoso. El amor verdadero nunca muere, Esteban, solo cambia de forma. Manny dio un paso más hacia la sombra. Y Fernando, cuando venga a buscarte, cuando esté quebrado y humillado, perdónalo. No le des dinero, no le facilites las cosas, pero perdónalo. Porque el perdón no es para el que daña, es para el que fue dañado, es para liberarte a ti, no a él. Lo haré, Señor, lo prometo. Lo sé, sonrió Manny. Por eso te elegí. Dio otro paso y desapareció. Literalmente se desvaneció en la oscuridad como si nunca hubiera estado ahí. Don Esteban se quedó parado en el patio, temblando, con el sobre de documentos apretado contra su pecho. Se volvió hacia la casa. La familia todavía estaba dentro. Podía oír sus voces. Caminó de regreso y entró por la puerta trasera. La esposa de Manny estaba lavando platos en el fregadero. Los 3 hijos estaban recogiendo la mesa. «Disculpe», dijo don Esteban tímidamente. «¿Dónde está Manny?» La mujer se volvió con expresión confundida. «¿Manny? ¿Quién es Manny, don Esteban?» El anciano sintió que el mundo se detenía. «El conductor, el hombre que me trajo, su esposo». Los 4 miembros de la familia se miraron entre sí con preocupación. «Don Esteban», dijo suavemente la hija, «nosotros lo encontramos en el camino. Usted estaba caminando solo, temblando. Mi mamá sintió un impulso muy fuerte de detenernos y traerlo a casa. Pero no había nadie más, solo usted. Pero el tráiler, la cabina, el café con canela». «Usted vino en nuestro auto», dijo el hijo mayor con amabilidad. «Una camioneta Nissan vieja. ¿Se siente bien? ¿Quiere que llamemos a un doctor?» Don Esteban miró a su alrededor. En la mesa donde había estado sentado con 7 personas, solo había 4 sillas. Los platos que recordaba del otro lado estaban guardados en el aparador. No había señales de que hubiera más comensales. Miró el sobre en sus manos. Los documentos todavía estaban ahí, reales, tangibles, con sellos oficiales. «Yo», comenzó a decir, pero no encontró palabras. La mujer se acercó y lo abrazó maternalmente. «Don Esteban, tal vez el frío le afectó un poco, pero está a salvo ahora. Es bienvenido a quedarse con nosotros esta noche. En la mañana veremos qué hacer». Pero don Esteban sabía la verdad. Había experimentado algo que desafiaba toda explicación lógica, algo milagroso, algo que cambiaría su vida para siempre. Se sentó en el sofá, aferrándose al sobre, y comenzó a orar en silencio. «Gracias, Señor. Gracias por venir a rescatarme. Gracias por no abandonarme. Y ayúdame a cumplir el propósito que me has dado. Ayúdame a ser digno de este milagro». Afuera, en la noche de Puebla, las campanas de las iglesias comenzaron a repicar anunciando la medianoche. Era 25 de diciembre, Navidad, y para don Esteban Morales era el primer día del resto de su vida. La mañana del 25 de diciembre amaneció clara y fría en Puebla. Don Esteban Morales despertó en el pequeño sofá de la casa de sus inesperados anfitriones, cubierto con 3 mantas de lana. Por un momento pensó que todo había sido un sueño febril inducido por la hipotermia.
pero el sobre Manila descansaba sobre la mesita de centro, tan real como la luz del sol que entraba por la ventana. La familia ya estaba despierta. El olor del café recién hecho y los tamales calentándose en la vaporera llenaba la casa con aromas reconfortantes. «Buenos días, don Esteban», saludó la señora de la casa, cuyo nombre, descubrió el anciano, era Marta. «¿Durmió bien?» «Mejor de lo que he dormido en años», respondió con sinceridad. Después del desayuno, Marta insistió en que su hijo mayor, Jesús, la ironía del nombre no se le escapó a don Esteban, lo llevara a la notaría número 12 en Atlixco para verificar los documentos del sobre. El viaje en la vieja camioneta Nissan tomó 1 hora. Don Esteban miraba por la ventana el paisaje de Puebla que conocía tan bien, los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl en la distancia, los campos verdes, los pueblos blancos con sus iglesias coloniales. En la notaría, un edificio colonial de 2 pisos en el centro de Atlixco, fueron recibidos por el notario en persona, el licenciado Edmundo Vargas, un hombre de 60 años con cabello completamente blanco y gafas de media luna. «Don Esteban Morales», dijo el notario revisando los documentos con expresión de sorpresa creciente, «estos papeles son legítimos. Escrituras originales de 1968 a nombre de Ruperto Morales, su difunto padre, y usted es el único heredero legal». «¿Es verdad, entonces?», preguntó don Esteban con voz temblorosa. «El terreno existe. No solo existe», el notario sacó un mapa catastral, «sino que está ubicado en una zona privilegiada, 15 hectáreas con vista al volcán. Varios desarrolladores han intentado rastrear al dueño durante años. Este terreno vale», hizo unos cálculos en su computadora, «vale exactamente 18.400.000 pesos al valor actual del mercado». Jesús, el joven que lo acompañaba, dejó escapar un silbido de asombro. «Don Esteban, usted es rico». Pero el anciano apenas escuchaba. Estaba pensando en las palabras de Manny. «Tu padre dejó esto para ti. Es tu herencia. Úsala bien». «Licenciado», dijo don Esteban con voz firme, «quiero vender 10 hectáreas inmediatamente. Las otras 5 quiero conservarlas. ¿Puede ayudarme?» «Por supuesto. Tengo un comprador interesado que ha estado esperando años. Puedo cerrar el trato en 1 semana si usted está de acuerdo». Firmaron papeles, establecieron poderes. Cuando salieron de la notaría 2 horas después, don Esteban Morales era, sobre el papel, un hombre millonario. Pero su mente ya estaba en otra parte. Ya veía el hogar San Esteban, ya veía los rostros de los ancianos que recibiría, ya escuchaba las voces de esperanza. De regreso en Cholula, don Esteban pidió a Jesús que lo llevara a su antigua casa. Necesitaba recoger algunas cosas, pero sobre todo necesitaba cerrar ese capítulo de su vida. Cuando llegaron, encontraron la casa cerrada. Ninguna camioneta en el garaje, ninguna señal de vida. Don Esteban tenía llave. Entraron. La casa estaba tal como la había dejado 2 noches antes, pero ahora se sentía diferente. Fría, vacía, sin alma. Fue a su cuartito trasero y comenzó a empacar sus pocas pertenencias, ropa, fotografías, el rosario que Guadalupe le había regalado, algunas herramientas de carpintería que guardaba como tesoro. En eso estaba, cuando escuchó ruido en la entrada principal. Voces, cansadas, derrotadas. Fernando había vuelto. Don Esteban salió de su cuartito con su bolsa de viaje en la mano. En la sala se encontró con una escena que jamás había imaginado. Fernando lucía devastado. Tenía un raspón en la frente vendado con una gasa. Su ropa estaba sucia y arrugada. Mónica estaba sentada en el sofá llorando. Daniela y Roberto parecían en shock. Doña Irene estaba de pie junto a la puerta, con expresión triunfante a pesar de todo. «Papá»,
Fernando alzó la vista y lo vio. Su rostro palideció como si hubiera visto un fantasma. «Papá, ¿dónde estabas? Te buscamos por toda la carretera. Pensé que habías muerto». Don Esteban lo miró fijamente. Recordó las palabras de Manny: «Cuando venga a buscarte, perdónalo». «Me dejaste abandonado, Fernando, en medio de la carretera, en Nochebuena, con frío, sin chamarra, sin nada». Fernando comenzó a llorar, lágrimas reales, no de cocodrilo, lágrimas de verdadero arrepentimiento. «Lo sé, papá, lo sé. Fue idea de Mónica y de doña Irene. Dijeron que solo serían unas horas, que volveríamos a recogerte después de la cena, que te daríamos un susto para que entendieras que eras una carga». «Eso no es verdad», chilló doña Irene. «Fue todo idea tuya, Fernando. Tú querías deshacerte del viejo». Fernando se volvió hacia su suegra con furia. «Cállate, tú fuiste la que nos convenció. Tú fuiste la que dijo que mi papá era un estorbo». «Y tenía razón», gritó doña Irene. «Mira lo que pasó por tu culpa, el accidente, la camioneta destruida, y ahora te voy a demandar por negligencia. Me voy a quedar con todo lo que tienes». «No tienes nada que llevarte», dijo Fernando con voz muerta. «La casa está hipotecada. El banco la va a embargar. No tengo ahorros, no tengo trabajo, no tengo nada». Se volvió de nuevo hacia don Esteban y cayó de rodillas. «Perdóname, papá. Por favor, perdóname. Fui un hijo horrible. Te traté peor que a un perro. Te humillé, te ignoré. Y cuando Lupita murió, en vez de cuidarte, te hice sentir que estorbabas. Y anoche iba a dejarte morir. Iba a regresar por ti en la madrugada, pero pensé que tal vez ya sería tarde. Y no me importó. Dios mío, no me importó». Mónica también lloraba ahora. «Don Esteban, perdóneme, yo también tuve la culpa. Lo traté mal. Permití que mi mamá lo humillara. Nos merecemos todo lo que nos está pasando». Doña Irene bufó con desprecio. «Son unos débiles. El viejo no vale nada, ni siquiera tiene dónde caerse muerto». Don Esteban la miró, y por primera vez en 5 años sintió no rabia, sino lástima. Esta mujer vacía, amargada, que medía el valor de las personas por su cuenta bancaria. «Doña Irene», dijo con calma, «usted tiene razón en algo. No valgo nada, según los estándares del mundo. Soy viejo, lento, inútil en muchas cosas. Pero Dios no mide como mide el mundo. Y anoche, cuando estaba en esa carretera, Él me rescató. Me mostró que valgo infinitamente para Él». Se volvió hacia Fernando. «Te perdono, hijo, no porque te lo merezcas, no porque lo que hiciste esté bien, sino porque si no te perdono, la amargura me va a matar más rápido que el frío de anoche. Te perdono porque Jesús me perdonó primero». Fernando sollozaba en el piso. «Pero», continuó don Esteban con voz firme, «perdonar no significa que todo vuelva a ser como antes. No puedo vivir aquí. No voy a vivir aquí. Me voy». «¿A dónde vas a ir, papá?», preguntó Fernando. «No tienes dinero, no tienes...» «Tengo más de lo que ustedes pueden imaginar», interrumpió don Esteban. «Tengo propósito, tengo paz, y tengo los medios para cumplir la misión que Dios me dio». Sacó el sobre Manila y mostró los documentos. «La herencia de mi padre, 15 hectáreas en Atlixco, 18 millones de pesos. Ya contraté al notario, ya voy a vender 10 hectáreas. Y con ese dinero voy a construir un hogar para ancianos abandonados. Para gente como yo que sus familias descartaron». La sala quedó en silencio absoluto. Incluso doña Irene se quedó sin palabras. «¿15 hectáreas?» balbuceó Fernando. «¿18 millones?» «Exactamente. Y antes de que lo preguntes, no. No voy a compartirlo contigo. No voy a rescatar tu casa hipotecada. No voy a pagarte tus deudas. Vas a tener que aprender humildad del mismo modo que yo la aprendí, cayendo hasta el fondo. Papá, por favor». Pero don Esteban alzó la mano.
Si realmente cambias, si realmente te arrepientes, si demuestras con acciones y no solo con palabras que has aprendido, entonces tal vez, solo tal vez, puedas venir a trabajar al hogar, no como dueño, no como jefe, sino como el trabajador más humilde. Limpiando, cocinando, sirviendo, ahí podrás encontrar redención. Se colgó la bolsa al hombro y caminó hacia la puerta. Adiós, Fernando. Adiós, Mónica. Que Dios los bendiga y les enseñe lo que necesitan aprender. Pasó junto a doña Irene sin siquiera mirarla. ¡Espere!, gritó la mujer. Usted no puede hacer esto. Esa herencia debería ser compartida con la familia. Voy a demandar. Don Esteban se detuvo en la puerta. Demande todo lo que quiera, doña Irene. Los documentos están en orden. La ley está de mi lado. Y además, agregó con una pequeña sonrisa, usted fue la que dijo que yo no valía nada, que era un estorbo. Pues bien, este estorbo ahora tiene 18 millones de pesos, y usted no tiene nada excepto amargura. Salió. Jesús lo esperaba en la camioneta. Arrancaron. Don Esteban no miró atrás. 6 meses después. El Hogar San Esteban abrió sus puertas el 1 de julio. Ocupaba 5 hectáreas del terreno original, con edificios nuevos construidos específicamente para ancianos, rampas para sillas de ruedas, baños adaptados, habitaciones amplias con vista al volcán, una capilla pequeña, un comedor comunitario, jardines con bancas. 30 ancianos encontraron hogar en ese lugar. 30 personas que habían sido abandonadas por sus familias, olvidadas en asilos precarios, dejadas a su suerte. Ahora tenían comida caliente 3 veces al día, atención médica, actividades recreativas, dignidad. Don Esteban vivía en una habitación sencilla en el mismo edificio. Cada mañana desayunaba con sus huéspedes, se negaba a llamarlos pacientes o internos. Cada tarde compartía historias con ellos. Cada noche los bendecía uno por uno antes de dormir. El hogar era famoso en la región. Los medios locales habían cubierto la historia. Anciano abandonado en carretera construye refugio para otros ancianos. Voluntarios llegaban cada semana ofreciendo ayuda. Donaciones fluían continuamente. Pero don Esteban siempre contaba la misma historia a quien quisiera escuchar. Me dejaron en una carretera para que muriera, pero Jesús me recogió. No metafóricamente, no simbólicamente, literalmente. Él vino en forma de un conductor de tráiler llamado Manny, me dio café, me llevó a cenar, me mostró documentos que cambiarían mi vida, y me dio un propósito. Ahora recojo a otros ancianos que fueron abandonados y les digo, ustedes no están olvidados, Dios los ve, Dios los ama y tienen valor infinito. Una tarde de diciembre, exactamente un año después de aquella Nochebuena terrible, don Esteban estaba en el jardín del hogar cuando vio una figura familiar caminando por el camino de entrada. Era Fernando, pero no era el Fernando arrogante y egoísta de antes. Este Fernando caminaba con la cabeza baja, con ropa humilde, con las manos callosas de quien había trabajado duro. «Papá», dijo simplemente cuando llegó frente a él, «vengo a pedirte trabajo, no porque necesite dinero. Ya conseguí un trabajo en una mecánica en Cholula. Gano poco, pero es honesto. Vengo porque necesito aprender, necesito servir, necesito hacer penitencia». Don Esteban lo miró largamente. Vio el cambio, el genuino, el profundo. «¿Estás dispuesto a limpiar baños?», preguntó. «Sí». «¿A cambiar pañales de adultos mayores?». «Sí». «¿A recibir órdenes del personal, incluso de gente más joven que tú?». «Sí, papá, a todo. Quiero aprender humildad. Quiero entender lo que tú siempre entendiste, que el servicio es la forma más alta de amor». Don Esteban asintió lentamente. «Entonces empieza el lunes. Turno de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Salario mínimo». «¿Y Fernando?». «Sí, papá. Esto no significa que todo está perdonado y olvidado.
Significa que estoy dándote una oportunidad de redención. Úsala bien. Lo haré, te lo prometo. Se abrazaron, y esta vez, a diferencia de todos los abrazos vacíos del pasado, fue real. 2 años después, don Esteban Morales cumplió 83 años rodeado de amor. El Hogar San Esteban ahora tenía 50 residentes y había expandido sus servicios para incluir atención de salud mental y programas de reconciliación familiar. Fernando se había convertido en uno de los empleados más dedicados. Había aprendido no solo humildad, sino compasión genuina. Mónica venía cada fin de semana a hacer voluntariado en la cocina. Daniela y Roberto, los nietos, coordinaban actividades recreativas para los ancianos. Doña Irene, por otro lado, había terminado sola en un asilo público después de que su propia hija la abandonara al darse cuenta de su toxicidad. Irónicamente, fue el mismo don Esteban quien intervino y la trasladó al Hogar San Esteban. Ella le había hecho tanto daño, pero él la recibió de todos modos. Porque así es como funciona el amor real, explicó don Esteban a su personal cuando cuestionaron la decisión. No condicional, no transaccional, simplemente amor. Una tarde, don Esteban estaba sentado en su silla favorita del jardín, mirando el volcán Popocatépetl en la distancia. El sol se ponía, pintando el cielo de naranja y púrpura. Sintió una presencia junto a él. Se volvió y allí estaba Manny, o Jesús, o quien realmente era, vestido con la misma ropa de trabajo, con la misma sonrisa cálida. «Hola, viejo amigo», dijo Manny sentándose en la banca junto a él. «Sabía que volverías», dijo don Esteban sin sorpresa. «He estado esperando». «Has hecho bien», dijo Manny mirando el hogar, los ancianos paseando por los jardines, el personal trabajando con dedicación. «Esto es exactamente lo que te pedí. Has dado esperanza a los desesperanzados, has dado dignidad a los olvidados. Solo hice lo que tú me enseñaste aquella noche. ¿Y ahora?» Manny lo miró con ternura infinita. «Es tiempo de descansar». Don Esteban asintió. Lo había sabido desde la mañana. El cansancio profundo en sus huesos, la paz inexplicable en su corazón. «¿Me duele?», preguntó simplemente. «No, es como dormirse. Y del otro lado, Guadalupe te está esperando». Los ojos de don Esteban se llenaron de lágrimas de alegría. «La voy a ver, la vas a abrazar, y nunca más se van a separar». Don Esteban cerró los ojos, sintió la mano de Manny sobre su hombro, cálida, reconfortante, eterna. «Gracias», susurró, «por rescatarme aquella noche, por darme propósito, por enseñarme que incluso a los 80 años la vida puede comenzar de nuevo. Gracias a ti, Esteban Morales, siervo bueno y fiel. Entra en el gozo de tu Señor». La respiración de don Esteban se volvió más lenta, más tranquila, una última exhalación, y se fue. Murió como había vivido, en paz, con propósito, rodeado de amor. Fernando fue quien lo encontró 20 minutos después, todavía sentado en su banca favorita, con una sonrisa serena en el rostro, mirando el volcán. No hubo gritos de desesperación, no hubo histeria, porque todos sabían que don Esteban no se había ido, solo había cambiado de dirección. En el funeral, más de 300 personas asistieron, ancianos del hogar, personal, voluntarios, familias reconciliadas, periodistas, autoridades locales, todos con historias de cómo don Esteban había tocado sus vidas. La lápida, simple mármol blanco, llevaba la inscripción que él mismo había elegido meses antes: Esteban Morales, 1945, 2028. Me dejaron en la carretera. Jesús me rescató, y yo rescaté a otros. El Hogar San Esteban continuó operando. Fernando tomó el liderazgo con verdadera humildad. El legado vivió,
Y a veces los empleados juraban que en las noches, cuando todo estaba en silencio, se podía escuchar el sonido de un tráiler que se detenía en la carretera cercana. Nadie lo veía, pero el sonido estaba ahí, porque algunos milagros nunca terminan, solo se multiplican. Reflexión final. Esta es la historia de don Esteban Morales, un hombre de 80 años abandonado en una carretera en Nochebuena, quien experimentó un encuentro divino que transformó no solo su vida, sino las vidas de decenas de ancianos olvidados. Su testimonio nos recuerda que nunca estamos solos en nuestro sufrimiento, que cada oración es escuchada, que la justicia divina, aunque no siempre inmediata, siempre llega. Y que incluso en nuestros momentos más oscuros, cuando nos sentimos abandonados por todos, Dios está allí, listo para rescatarnos de formas que nunca imaginamos. Si esta historia ha resonado en tu corazón, recuerda, tú también tienes valor infinito, tú también tienes propósito, y nunca, nunca estás olvidado. Que la historia de don Esteban inspire a cuidar a nuestros ancianos, a valorar a nuestros padres y a recordar que el amor verdadero se demuestra en las acciones, no en las palabras.